Muy buenas tardes, apreciables amigos. Estamos ya de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y tal y como les habíamos anunciado, hoy vamos a conversar con el candidato a presidente del partido FCN Nación, Sammy Morales, a quien le damos la bienvenida. Sammy, buenas tardes, bienvenido. Un placer, muchísimo gusto saludarles, Natalia Yolanda. Jorge, un placer verlos y saludarlos y estar acá con ustedes. Gracias. Y bueno, vamos a comenzar con lo que estábamos conversando antes para bajar un poco los ánimos del calor que hay, la temperatura y la humedad que hay en nuestro país por estos tiempos, por muchos motivos, no solo el clima, sino también el mismo proceso electoral. Conversamos antes de que vayamos a quién es usted, porque es la primera pregunta que les he hecho a todos, que nos describan quién son. Pero antes de eso me pareció interesante que mencionábamos la forma en la cual lanzó su campaña con una referencia a una canción y a una telenovela del siglo pasado, literalmente, que se llamaba, creo yo que se llamaba precisamente Dos mujeres y un camino. Pero Dos mujeres y un camino, la verdad, qué bueno que empezamos con eso, porque generó una cantidad de comentarios y una cantidad de reacciones que evidentemente pues fueron positivas para la campaña. Nuestro objetivo era posicionarnos en la discusión mediática sobre las opciones presidenciales y en efecto nos pusimos en esas opciones presidenciales. Dos mujeres y un camino. Porque lo que hicimos... Ahora va a ser un hombre, una mujer y vamos un a tener que buscar otra referencia semiótica para poderla utilizar, pero la verdad funcionó muy bien. La gente respondió re bien y bueno, al punto que pasó algo inédito, algo insólito, que el Tribunal Supremo Electoral se pronunciara para censurar una campaña política. Y bueno, pues reaccionamos e hicimos un pequeño ajuste, pero el cambio en la publicidad estaba considerado y planificado. Yo pensé que me iba a decir que Laura León le había mandado un saludo. ¿Ella era la que cantaba esa canción o estoy equivocada? Corríjanme. Sí. Pues no me mandó el saludo, pero sí funcionó y de hecho era representar la realidad. Hay dos mujeres en contienda, hay dos políticas en contienda, dos posturas ideológicas en contienda y nuestro planteamiento y nuestra postura fue ni a la una ni a la otra, vamos hacia adelante, tenemos que avanzar. Bueno, vamos a regresar después a esos temas, pero ahora comencemos con esta pregunta que le he hecho a los candidatos que hemos entrevistado. ¿Quién es Sammy Morales? Un guatemalteco como cualquier guatemalteco trabajador, he hecho empresa, me ha funcionado o me han funcionado algunos de los emprendimientos, ha habido otros que no. Tengo una familia integrada. Con mi esposa tenemos 3 hijos y nos hemos dedicado a la parte de las comunicaciones, casi toda la familia, y cuando mi hermano Jimmy entró a la política fui el primero en oponerse y también cuando vinieron los tiempos recios fui el primero que dijo toda la familia debe ponerse de pie y toda la familia debe dar el pecho y dar la cara, poner el pecho y dar la cara. Así que hemos estado trabajando de cerca durante los últimos 8 años viendo la realidad del país. Y llegó el momento cuando fui invitado para ser candidato presidencial que dije, bueno, si la patria llama, hay que responder. Tampoco fue a la ligera, lo pensé, lo analicé, lo consulté con mi familia, con amigos, busqué consejo espiritual y al final decidí aceptarlo. Así que soy un guatemalteco haciendo uso de mi derecho de elegir y ser electo, tratando de mostrarle a los demás guatemaltecos que si no participamos no vamos a poder hacer los cambios que Guatemala requiere. Mostrarle a los guatemaltecos que el sueño chapín es posible y mostrarle a los guatemaltecos que tenemos una gran nación que tenemos que construir todos los días. Y si bien tenemos muchas situaciones que a veces nos frustran, pues tenemos que trabajar más para evitar que sigan creciendo y poder darle vuelta a la página. Sammy, recuerdo cuando entrevistamos a su hermano hace ya varios años, cuando era candidato, y cuando venía muy atrás en las encuestas, y que una de las dudas que nos entraba teníamos nosotros y también la mayoría era
que sabemos que ustedes, pues, una parte importante de su vida productiva la han dedicado al teatro, a la comedia, y por eso son, y pensaría que todavía muchos los recuerdan por el programa Moralejas. Y en esa ocasión recuerdo que su hermano, el expresidente, nos respondió que él había sacado una maestría de ciencias políticas y que sí se había preparado, no únicamente para tener una presencia pública, que es lo que tiene que tener un artista, sino también conocer acerca del manejo de la cosa política, como diría Aristóteles. ¿Cuál es su preparación y su educación? ¿Qué ha estudiado, además de la experiencia que en estos casi 8 años, me imagino, ya siendo parte del mundo político, ha tenido? Yo estudié en principio, cuando empecé la universidad, entré a Ciencias Económicas. Luego me trasladé a Ciencias de la Comunicación y estudiando Ciencias de la Comunicación fui elegido en el programa Fulbright de Estados Unidos para sacar un bachelor en Estados Unidos, siempre en comunicaciones. Regresé a Guatemala y terminé una maestría en Dirección de Medios de Comunicación, pendiente del trabajo de tesis, y luego saqué una maestría en Gestión Pública y Gobierno. Y luego pues pasé los 8 años o los 4 años de gobierno de mi hermano, pues viviendo en carne propia una situación política compleja, complicada y que tenía que ver con política nacional e internacional, que fue, si lo ponemos en palabras describiendo lo que pasó, fui un rehén político durante 4 años, ¿verdad? De un caso que duró 6 años y estuve cerca para ver muchas cosas que suceden en gobierno. Entonces, creo que cumplo el requisito principal que tiene la Constitución. Soy mayor de 40 años, soy ciudadano guatemalteco y quiero trabajar por mi país. Aparte de eso, pues la academia que tengo creo que puede no ser suficiente para algunos, será mucha para otros, pero es la que tengo y tengo todo el deseo de servir a mi país. Ya que mencionó ese tema, ¿cómo concluyó esta acusación que había contra usted y su sobrino? Pues absolviéndonos, tuvieron que absolvernos porque no había ninguna prueba. Si recuerdan, Juan Francisco Sandoval salió diciendo que había 450 y tantas pruebas y que todas y cada una de ellas mostraban mi culpabilidad. En principio no eran 400 y tanto, porque se saltaron 100 números, así que eran 300 y tanto. Después de eso, de todas esas pruebas, había, si mucho, 10 documentos que tenían mi nombre, mi cédula, mi pasaporte, mis cuentas de banco, mi DPI. O sea, no había absolutamente nada, porque las únicas pruebas que ellos tenían fueron las 2 facturas que yo les llevé. Porque les dije, señores, tienen presa a una señora injustamente. Aquí están las 2 facturas mías. Muchas gracias que vino a aclarar esto y 4 meses después me van a traer con un operativo tipo SWAT. Pero me absolvieron, no había ninguna culpabilidad de parte nuestra, fue un fraccionamiento de compra ejecutado y realizado por el funcionario y debió todo ser un asunto administrativo donde debieron multar al funcionario con el 5%. Vamos, en el siguiente segmento ya vamos a hablar de su plan de trabajo, su propuesta de gobierno y otras cosas específicas a lo que harían si llegaran al ejercicio del poder. Con mucho gusto. Pero antes de eso, vamos a hablar del que ha sido, pienso yo, el tema esta semana, que tiene que ver con varias encuestas. Principalmente hemos hecho mención a la de Prensa Libre, pero también están, que recuerde, y tal vez hay más, la encuesta de nuestro diario de la semana pasada, la encuesta de Radio Punto, la encuesta de Prensa Libre, que nos trae una sorpresa de las preferencias a finales de marzo de los votantes guatemaltecos en lo que respecta a quiénes son los que tienen posibilidad de llegar a la segunda vuelta. Y por eso decía yo, entonces ahora va a tener que buscar algo que refiera a un hombre y una mujer y un camino, una montaña o yo qué sé. Pero
la sorpresa de el que ahora llaman el candidato antisistema, que está encabezando las preferencias de los votantes, aunque si hacemos un análisis profundo, como Jorge y yo lo hemos hecho, de la encuesta de Prensa Libre, podríamos decir que Carlos Pineda y Sandra Torres tienen una especie de empate técnico, ¿correcto? Sí. Pero ahorita no vamos a explicar la encuesta, sino solo lo estoy poniendo como parte del contexto. Entonces, regresando a este punto, hace 8 años, cuando el candidato era Jimmy Morales, pues la sorpresa se dio de última hora y él era visto como el candidato que nunca nadie se hubiera imaginado que pudiera pasar a segunda vuelta, o nunca nadie, pero muy pocos hubieran pensado que pudiera pasar a segunda vuelta y menos que fuera a ser electo como presidente. Hoy, pues, ese candidato, ya hoy, los Morales son parte del sistema político conocido. Ya hicieron en la mente la mayoría de la gente, ya hicieron gobiernos. Al extremo de que los que tienen mayor antivoto son Sandra Torres, usted y Suri Ríos, que según las encuestas que se han hecho, ¿qué piensa de Sammy de esta sorpresa o se lo esperaban? Y, en fin, ¿cuál es su opinión en lo que respecta a las encuestas que están circulando? Bueno, si nos vamos históricamente y que hay que analizar lo que sucedió en el 2015 y en el 2019, también los candidatos que subieron como espuma en el 2015-2019 no llegaron a la segunda vuelta. Y habían otros candidatos que fueron escalando. Pues habrá que ver, la encuesta final es el 25 de junio, y el 25 de junio sabremos qué es lo que opina y quiere el pueblo de Guatemala. De momento lo que veo es un escenario muy interesante, muy particular, y pues digo, la espuma sube y la espuma baja, y me llama la atención que veo imitando muchas de las situaciones que pasaron en el caso del presidente Jimmy Morales. Pero bueno, interesante, veremos qué sucede. Y bien lo dijo Yolanda, tenemos que buscar alguna otra canción, otra novela para seguir la publicidad, pero ahí vamos. Porque parece que este es la campaña electoral de las telenovelas y los TikToks. Sí, pareciera que sí. Ha habido poco espacio para la propuesta, y cuando digo poco espacio no es que no haya los medios para hacerlo, porque están las redes sociales para plantear la propuesta, pero pareciera que el público está cansado, está frustrado y está hastiado de escuchar políticos y más quiere ver otras cosas. Entonces, presentar la propuesta ha sido un poco difícil, porque cada TikTok de propuesta se hace, no llega a tanta gente, y cuando viene un TikTok que es polémico, que es gracioso o que genera gossip, se viraliza. Bueno, hablando de TikTok, apreciables amigos, nos faltan solo ¿cuántos? 18 o 19 seguidores en TikTok. 18 o 19 para que les demos la sorpresa y podamos ya transmitir también nosotros, no solo compartir los shorts que ya estamos compartiendo en nuestra cuenta de TikTok, pero para que podamos transmitir en directo nuestros programas en TikTok, pues solo nos faltan 18, 19 17, seguidores. porque ahorita los sigo 17, gracias, Sammy. Entonces, por favor, espero que hoy terminemos ya con la sorpresa que les demos mañana de que estamos transmitiendo también ya en directo en TikTok. Vamos a hacer algo más, antes de que vayamos a la pausa, algo más que quiera agregar de usted, de su experiencia, de sus estudios, antes de que vayamos a la pausa y ya regresemos a la propuesta. Soy un nacionalista, creo en Guatemala, creo que construir el sueño Chapín es factible y es obligatorio, que tenemos que subir la autoestima del guatemalteco, que el principal problema que tiene el guatemalteco no es ni la pobreza ni la falta de oportunidad, que sí existen. El principal problema es nuestra baja autoestima de nación. Si nosotros empezamos a pensar que sí se puede, que sí podemos, que los guatemaltecos somos capaces, en 10 años tendremos una Guatemala
Guatemala completamente distinta. Así que es trabajo de un gobernante generar las oportunidades, pero es trabajo de un país caminar el camino y hacer camino al andar para que podamos tener una Guatemala envidiable, una Guatemala que todos deseen utilizar, venir, vivir en ella. Y es más, muchos extranjeros vienen a vivir su sueño chapín a Guatemala porque Guatemala es un país de oportunidad. Pero son muchos más los guatemaltecos que se van, Sammy. Correcto. Y esa es una realidad que tenemos que reconocer. Y efectivamente estoy de acuerdo en que como individuos debemos de tener una autoestima alta para poder alcanzar nuestros objetivos. Pero como miembros de una sociedad, es necesario hacer cambios importantes. Por supuesto. Así que vamos a ver qué es lo Como que me preguntaba qué más ustedes. ponía, después del corte yo le cuento cómo vamos a subir la autoestima de nación y cómo vamos a llegar a donde debemos estar. Y a responder a los guatemaltecos. Por supuesto. ¿Qué es lo que quiero? Quiero un empleo productivo que me permita ganarme honradamente la vida de una forma productiva, porque no hay nada mejor para la autoestima del ser humano que saberse apto y hagamos, ya que usted habla de eso y probablemente después no haya tiempo, llamamos a la SAT. La SAT debe ser amiga y no hacer terrorismo fiscal, que al emprendedor y el emprendimiento hay que apoyarlo, no asustarlo. Ay, bueno, entonces vamos a tener que cambiar al superintendente de administración tributaria, esa es la primera propuesta. Pero bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. A aquellos que están dejándonos preguntas, les recuerdo que las preguntas que les vamos a hacer a nuestros entrevistados son las que envíen por medio del super chat de YouTube. Es facilísimo, ahí está, ya lo hemos explicado en varias ocasiones cómo hacerlo. Y pues bueno, quien quiera hacer una pregunta, la puede hacer y nuestro compromiso es que la vamos a hacer. Por supuesto, no vamos a insultar a nuestros invitados sin ataques ad hominem, por favor. Se puede disentir, pero no hay necesidad de recurrir a las falacias ad hominem. Así que, o sea, los insultos, pero los que tienen una pregunta o le quieren hacer algún comentario o lo quieren cuestionar acerca de algún tema, lo pueden hacer, repito, por medio del super chat de YouTube. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos después de este anuncio que tiene para ustedes Jorge Jacobs. Adelante, George. Así es, solamente contarles que MrB Self Storage es el líder en Centroamérica de la industria del autoalmacenaje. Tienen presencia en 3 países, 12 ubicaciones, más de 3,000 espacios y 22 años de experiencia. Tú puedes reinventar tu espacio para emprender y crear más espacio para tu oficina o casa, poniendo todo lo que no necesitas o la mercadería allí en las oficinas de MrB Self Storage. Si quieres más información la encuentras en mrbstorage.com o puedes llamarlos al 2314 49 49 2314 49 49. MrB Self Storage, encuentra tu espacio. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y estamos hoy entrevistando al candidato presidencial del partido FCN Nación, Sammy Morales. En el segmento anterior abordamos temas más de índole personal en lo que respecta al candidato. En este segmento, pues ya le vamos a dar la oportunidad para que nos comente cómo alcanzar los objetivos que como partido y él en lo personal se han puesto si llegan al ejercicio del poder. Entonces, la primera pregunta, Sammy, pues vamos a asumir que somos médicos. ¿Por qué? Porque para poder curar a un enfermo, primero tenemos que entender cuál es la enfermedad, porque si no puede ser que la medicina que le demos en lugar de mejorar lo empeore. Así que tenemos que conocer cuál es el origen de los problemas. Así que quisiera que lo primero que nos comentara es eso, según su análisis y del partido al cual usted representa, ¿cuál es el origen de los problemas que enfrentamos los guatemaltecos, incluida esa baja autoestima a la cual usted hace referencia? Y ¿cuál es su diagnóstico? ¿Cuáles son esos síntomas que le hacen a usted
el pensar que la enfermedad que adolece nuestro país y nuestro sistema político es, pues bueno, el que nos diga como parte de su respuesta. Adelante. Creo que es sumamente sencillo. Digamos que tenemos una carrera de 100 kilómetros, pero cada 4 años la empezamos de cero nuevamente. Cambiamos al corredor, cambiamos todo absolutamente, no nos gusta, queremos cambiar la pista, queremos cambiar las reglas y empezamos y avanzamos esos primeros 4 kilómetros y a los 4 kilómetros, bueno, vamos a empezar otra vez. Un gran problema que tiene nuestro país es la falta de continuidad. Y no hablo de continuidad de personas, hablo de continuidad de planes, proyectos y procesos. Se han hecho miles de planes. Lo más reciente es el Plan Catún 2032, que se hizo en el 2014, con miles de personas participando, todos los sectores poniéndose de acuerdo para tomar una ruta y llegar al 2032. De ese Bactún o Catún 2032 se escogieron las prioridades presidenciales y las metas presidenciales para poder trabajar. Se hizo un plan, se trabajó, se avanzó, viene un nuevo gobierno y vota todo, despide técnicos, despide todo y quiere empezar de cero a hacer su propio plan. Los empresarios vienen y proponen su plan. Guatemala no se detiene. Muy bonita iniciativa como respuesta a la pandemia y muy bonita iniciativa, pero ¿se le va a dar seguimiento? No le damos seguimiento a los planes y procesos. Guatemala necesita planes de nación para que pensemos a 20, 30, 40 años. Y me da mucho gusto escuchar que hay algunos candidatos que están hablando, tenemos que sentar las bases para los 40 años, tenemos que sentar las bases para 50 años, tenemos que sentar las bases para 100 años. Definitivamente, ese es el problema. Y si nosotros retomamos un poquito la historia, vamos a ver nuestro sistema de salud. En el 97, viene toda esta gente de fuera como resultado del consenso de Washington y nos dicen, señores, ustedes, el Estado es un Estado débil, un Estado que no puede hacerse cargo de la salud. ¿Saben qué vamos a hacer? Le vamos a pasar la responsabilidad de la prevención a las ONGs a través del programa de extensión de cobertura, las PEC. Y USAID apoyó ese programa. Entonces el Estado se desentiende, ya no hay centros de salud, ya no se construyen nuevos puestos de salud, los técnicos rurales de salud, pues se les deja de apoyar y trabajar con ellos, y las ONGs hicieron algunas su trabajo, muchas otras se quedaron el pisto en la bolsa y compraron su Land Cruiser para andar viajando por todos los caminos de Guatemala, pero no hicieron su trabajo. En el 2014, el gobierno el gobierno patriota quita el programa de las PEC porque no había hecho absolutamente nada y no había alcanzado las metas que debíamos hacer y se queda el primer nivel de atención en salud abandonado, desbaratado y destruido. Entonces, regresando a la pregunta y a la respuesta, el principal problema de Guatemala es que creemos y esperamos que dentro de 4 años o cada 4 años va a aparecer alguien con todas las respuestas. Y eso no va a pasar ni ahora, ni ha pasado en el pasado, ni va a pasar nunca. Tenemos que darle continuidad a las cosas que funcionan. Las cosas que no funcionan tenemos que revisarlas y redireccionarlas. Y las cosas que no se deben hacer tenemos que desplazarlas o desecharlas. ¿Qué necesita Guatemala? Enfocarnos en 4 cosas. A ver, antes de que vayamos a su propuesta, aunque vamos a ver si lo entendí, pero primero le voy a cumplir el compromiso que tengo con nuestros oyentes. Claro, por supuesto. Agradecerle a Politics GT, que ya está compartiendo con nosotros vía el super chat de YouTube y hace la siguiente pregunta, o mejor dicho, el siguiente comentario. Todos los guatemaltecos somos iguales en derechos. De becas de trabajo es imponerle a unos la obligación de trabajar para pagar los impuestos que financiarían los salarios de otros. Vamos a ver si entiendo bien. Eso es por una propuesta que nosotros tenemos, las 80,000 becas de trabajo, que de hecho esto es un ejemplo de continuidad. Este proyecto de las becas de trabajo comenzó hace más o menos 12 años, fue abandonado y fue retomado. Es una beca que se llama Beca Mi Primer Empleo. Hay 555 becas que se dan al año, las tenía el MIDES, se le fueron trasladadas en este gobierno al Ministerio de Trabajo.
¿Y por qué esas becas de mi primer empleo? Porque tenemos 250,000 jóvenes graduándose anualmente del nivel medio y no consiguen empleo. Simplemente vamos ampliando la cantidad de personas que no tienen acceso a trabajo. Entonces, nuestra propuesta es generar 80,000 becas de empleo donde el Estado pague el 50% del salario y el empleador el otro 50%. Y las becas actuales son de 5 meses. En 5 meses no hacen nada, es un desperdicio de dinero. Las becas son por 2 años. ¿Qué sucede con esas becas? Se incorpora 80,000 personas a la fuerza laboral. Adquieren experiencia. Las pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas, contratan a estas personas con el beneficio de pagar solamente el 50% del salario. Forman a su personal y al final de ese periodo de 2 años absorben al personal que ellos mismos calificaron para trabajar. No es... Por supuesto que sale de los impuestos y sale de la plata que el Estado trabaja y el Estado administra del pueblo, pero es un programa social con el componente económico de desarrollo de talento humano para apoyar principalmente a las pymes, de tal manera que podamos fortalecer el crecimiento de empresas en Guatemala. Si generamos esa sinergia y generamos esa posibilidad de fortalecer las pymes, vamos a tener mucho más empleo que esas 80,000 becas propuestas. Lo que entiendo, solo para terminar, Jorge, y pasamos con Jorge, y para que no nos quedemos en este tema, si no, no vamos a avanzar. Pero si entiendo el malestar de nuestro oyente que hace esta pregunta, voy a coincidir con él, porque es injusto que aquellos que están pagando impuestos para que le den seguridad y justicia terminen subsidiando las empresas de otros, pagándoles con sus impuestos, porque los impuestos no son, los colectivos y los abstractos no existen. Existimos los individuos y las abstracciones las utilizamos para facilitar la comunicación. Pero la realidad es que somos personas concretas que necesitamos pagando impuestos. Y entiendo que la molestia de nuestro oyente es esa, pero es injusto. Yo me fajo trabajando, salgo a vender, puedo pagar los salarios de mis empleados, pago los impuestos aunque no reciba nada a cambio, y ahora resulta que voy a pagar impuestos para que otro pueda contratar personal por 2 años mientras se logre levantar lo que yo no tuve que hacer. La otra opción es dejar que siga creciendo esa base de 250,000 personas al año sin empleo y que va a tener un impacto en su seguridad, en su posibilidad de generar sus emprendimientos y incluso de pagar sus impuestos. Recordemos, solo le voy a decir una cosa. Que no solo tiene un camino, tiene 2 caminos más. Y ahorita le voy a plantear el otro camino. Adelante. Y al final no se trata de eso. O sea, tiene otro camino. Tiene el camino de quitar todos los obstáculos que tienen los emprendedores en Guatemala. Proponer por medio de su partido el eliminar impuestos directos, eliminar dentro del... ¿Cuáles impuestos eliminaría usted? Yo eliminaría todos a excepción del IVA. Espero haber resuelto su pregunta. ¿Cuánto recaudaría con todos menos el IVA y cómo financiaría el Estado? ¿Cuánto se recauda de IVA en el año? Primero que todo, yo cerraría la mitad del gobierno, que es ineficiente. Uno de los principales problemas, no soy yo la candidata presidencial, pero sí lo voy a responder, porque me parece que las cosas hay que decirlas, y hay que decirlas para aquellos que quieren llegar al ejercicio del poder. No nosotros, que lo único que queremos es poder trabajar y crecer en Guatemala y poder mejorar nuestra calidad de vida, que es como lo que la mayoría de los guatemaltecos queremos. Entonces, primero que todo, uno de los serios problemas que tiene Guatemala, del origen que tenemos, que es del problema que es el sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, es que una gran parte, alrededor del 80% de la burocracia estatal es parasitaria. Y si vamos a hablar de autoestima, mucho trabajo podrán tener, pero tienen una autoestima bajísima, porque en el fondo el ser humano sabe que cuando lo que tiene no se lo ha ganado justamente, se amarga, y lo único que están haciendo es obstaculizando el progreso, el desarrollo, los clásicos de mi trabajo es pasar un folder de un escritorio a otro, y mientras los que quieren producir no lo pueden hacer. Entonces, desde el Ejecutivo se puede hacer mucho reduciendo todo ese gasto innecesario mientras se recuperan
los ingresos que tiene el gobierno, porque el IVA en el largo plazo se va a recaudar mucho más con un solo impuesto directo por toda la generación y creación de riqueza que va a haber en el país, y todos, hasta los gobernantes, van a poder tener para darse gustos con sus proyectos sociales y salir y inaugurar chorritos, si el resto de los guatemaltecos estamos produciendo. Lo que está planteando es que hagamos una reforma tributaria integral y digamos que reducimos y que yo ofrezco reducir el gobierno a la mitad. Primero va a ser una gran mentira, porque reducir el gobierno a la mitad significa generar un caos social y un enfrentamiento social que no vamos a poder enfrentar en 4 años. Probablemente el camino sea reducir el tamaño del Estado, pero hay que hacerlo pensando a futuro y hacerlo progresivamente y hacerlo de una manera ordenada. Mientras eso sucede, tenemos que ver cómo absorbemos a estos 250,000 jóvenes anualmente y cómo hacemos que estos jóvenes tengan el incentivo de trabajar y producir y no el incentivo de migrar, como usted misma lo decía. Para que los jóvenes no migren, hay 2 cosas que tenemos que darles: la oportunidad de un empleo y la oportunidad de emprender. Hay muchas personas que han coincidido en que el sinónimo de desarrollo son los caminos y carreteras, que eso es parte de nuestra propuesta. Nuestra propuesta es una ecuación. Educación, salud, seguridad y el componente económico para generar la oportunidad. La sumatoria de los primeros 4 componentes nos va a generar la posibilidad de oportunidad, y el componente económico del que le estaba empezando a hablar ahorita, que incluye las carreteras. Si los jóvenes de Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Quiché, Chiquimula y Jutiapa siguen migrando, es porque no tienen oportunidad, no hay desarrollo en sus comunidades. Y como dije al principio, y que muchos coinciden en que las carreteras son desarrollo, también nos damos cuenta que en esos lugares es donde menos infraestructura carretera hay. Aún la carreteras terciarias son carreteras en muy malas condiciones, de tal manera que estos jóvenes, para poder llegar a la escuela secundaria, al diversificado, para poder llegar a la universidad o para poder sacar los productos de su pueblo, tienen que pasar horas en bestia o en un vehículo 4x4, cuando si hubiese una carretera o un camino en buenas condiciones, podrían salir en media hora o en 45 minutos, en 1 hora. Entonces, definitivamente la parte teórica de es que mis impuestos se van a ir en tal cosa, la parte teórica es muy entendible. Es que no es una parte teórica, es un tema moral. Yo hablé pero con a el doctor Ayuso. Sabe, solo para que nos enfoquemos, porque el recurso más escaso es el tiempo, y no quisiera que nos quedáramos trabados en un tema, y usted acaba de abordar otro que es importantísimo: la infraestructura vial, que de nuevo no hay 1 ni 2, sino hay por lo menos 3 caminos. Yo en lo particular, y mis oyentes sabrán ya cuál es el que considero el mejor de todos y el más justo para todos. Pero para construir la infraestructura que necesitamos y que se cumpla, porque yo sé que esto no es de sus tiempos, pero a mí en lo particular me gusta, cuando voy a Atitlán, quedarme en las afueras de Pana, en uno de los poblados de al lado, donde uno va caminando sobre en un camino de terracería, y así llega al hotel del cual a mí me gusta, o las casas que me gusta alquilar para quedarme. Pero recuerdo, y al final no se construyó esa carretera. Recuerdo que cada vez que pasaba veía un gran rótulo en una carretera de terracería, donde la mayoría de la gente pasa caminando, de vez en cuando algún vehículo y algún vehículo o una moto o bicicletas. Pero recuerdo que vi durante los últimos 2 años del gobierno de su hermano un rótulo que decía: esta carretera se construye gracias al gobierno Jimmy Morales y a estas alturas. Esa carretera todavía no se ha construido. Me gustaría, ojalá haya foto de esa carretera. Tengo, esa estaba buscando, eso estaba buscando. Porque
De hecho, una de las cosas que el presidente Jimmy Morales hizo en su gobierno fue no hacer publicidad con gobierno Jimmy Morales. Y si recordarán, yo le tomé foto, ¿te recordás, George? Decía, ¿De casualidad la tenés tú? No, pásemela, sería bueno verla. Se la voy a pasar. Se recuperaron en el gobierno del presidente Jimmy Morales 2,000 kilómetros de carpeta vial, carpeta asfáltica. Se hicieron muchas carreteras que conectan. Pero a donde voy, que es lo que será mi gobierno, tenemos que enfocarnos en ampliar la red vial, tenemos que enfocarnos en darle mantenimiento a la que existe y tenemos que enfocarnos en incluir a la empresa privada en los proyectos en los que debe estar. Por ejemplo, tenemos ahorita ejemplos muy bonitos, la VAS, la Vía Alterna del Sur, preciosa y la estamos utilizando todos. Están los dos ramales de la VAS, que va de Amatitlán a Villa Canales y de Villa Canales a Carretera El Salvador, pero también está diseñado el ramal 3, que va de Carretera El Salvador a kilómetro 10 en el Atlántico, que no la va a hacer la iniciativa privada porque definitivamente para ellos no es rentable, pero ya está planificado para que la haga gobierno central. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la iniciativa privada va a invertir donde puede recuperar su inversión y el Estado debe invertir donde la inversión social pueda permitir que haya crecimiento económico y la sociedad pueda utilizar la infraestructura y con ese utilizamiento de la infraestructura pueda generar riqueza y producir. ¿Para qué? Para el mismo funcionamiento del Estado. Y también para que el Estado pueda invertir en aquellos lugares donde no existe la posibilidad de que una empresa llegue porque no va a recuperar su plata jamás. Es decir, en Huehuetenango no va a llegar la iniciativa privada a hacer una VAS porque no le van a pagar por el peaje. Ahí tiene que llegar el Estado a generar la viabilidad y a generar la conectividad, en principio probablemente de terracería, pero en buenas condiciones todo el año y posteriormente con todos los servicios y carpeta asfáltica. Tenemos que entender que Guatemala es un país complejo. Generalmente nos comparamos con Costa Rica y decimos Guatemala tiene que invertir como Costa Rica el 10% del PIB en educación, el 10% del PIB en salud. Si lo hacemos en Guatemala, el presupuesto de 118,000 millones de quetzales que tenemos actualmente, lo utilizaríamos solamente para salud y educación, porque el presupuesto no alcanza y la situación orográfica, la situación étnica, la situación lingüística de Guatemala es muy distinta a la de Costa Rica y tenemos que entender que tenemos particularidades que nos hacen tener retos muy especiales y distintos. A ver, el presupuesto sí alcanza, el problema es que la mayoría de ese presupuesto se malgasta. Hoy precisamente tenemos a los supuestos maestros que desde ayer su líder Joviel Acevedo declaró una asamblea permanente. Cuando venía yo a las oficinas de Libertópolis pensé, eso no es asamblea permanente, esa es haraganería permanente. Y dice, o mejor dicho, dijo Albert Einstein que la definición de estupidez es hacer siempre lo mismo y pretender resultados diferentes. Entonces, por favor, Sammy, resúmame, ¿cuáles serían sus 3 opciones que promovería? Ya entendí que no van a obstaculizar la creación de carreteras privadas. Y digo no obstaculizar porque lo que a mí me han comentado quienes han querido hacer carreteras privadas en otras áreas, aún en Huehuetenango, es que no la hacen por todos los obstáculos que hay a nivel central y por supuesto a nivel local. Los alcaldes que para todo piden mordida para que les autoricen la cantidad de permisos que se necesitan para poder construir esas carreteras. Entiendo que considera que hay tramos que deben de quedar bajo la responsabilidad del Ministerio de Comunicaciones, que por cierto, históricamente, junto con el de Educación, han sido, y el de Salud, tristemente, los más corruptos. Entonces, pero, ¿cómo haría para resolver ese problema? Y no sé si han considerado también las alianzas público-privadas, donde sea un trabajo de ambas, aunque yo tengo mis cuestionamientos al respecto. Sin embargo, de a nadie, que no hay eso. Ni una que sí, todavía no está funcionando. Precisamente por todos los problemas que generan los obstáculos que se hacen.
Y la segunda pregunta, ya que mencionó el tema de la educación, y aquí podríamos incluir también el de la salud, ¿qué propone hacer diferente para que de verdad haya esa educación y salud y no sea solo parte del discurso que todos los candidatos tienen? Voy a empezar por lo último y luego regresamos a lo del presupuesto, que usted dijo presupuesto alcanza. Y con eso voy a trabajar que sí alcanza. Educación y salud. Ya les conté parte de la problemática, cómo la salud fue abandonada desde 1997, un episodio triste de la historia de Guatemala con las PEC, Programa de Extensión de Cobertura. La educación, tenemos un Ministerio de Educación que atiende principalmente la educación primaria. Hay 150,000 maestros, la mayor parte son de primaria, los establecimientos, la mayor parte son de primaria, y tenemos poca cobertura en educación básica y diversificado. Entonces, en educación tenemos que ver cobertura y calidad educativa. Vamos a arrancar por la cobertura. Invertir. Lo que se requiere invertir para la construcción de los edificios que hacen falta y la contratación de los maestros que hacen falta nos obligaría a duplicar el presupuesto de educación, de tal manera que esa ruta es muy difícil de tomar. Tenemos que ser creativos en la utilización de la infraestructura existente y remozarla de una manera eficiente a través de las organizaciones de padres de familia, que el programa ya está habilitado. Las organizaciones de padres de familia son unidades ejecutoras que pueden ejecutar y pueden ser fiscalizadas. No solamente es más barato que ellos trabajen los edificios, sino que se genera una derrama económica, es decir, el dinero circula en la comunidad y nos genera una activación económica local. Entonces, solo para entender, básicamente propone lo que en un tiempo hubo y que fue PRONADE. Las jornadas múltiples dentro de las mismas instalaciones. No, yo pensé que hablaba de PRONADE, donde en lugar de ser responsables de la administración de los recursos financieros, los maestros, que vemos que eso no funciona, lo manejaban los padres y ellos contrataban a los maestros y se hacían cargo de que efectivamente trabajaran y no estuvieran en asamblea permanente como le encanta a Joviel Acevedo. Bueno, ha habido muchos años en los cuales no ha habido asambleas permanentes. Entendamos que el sindicalismo es un derecho del ciudadano. Tenemos que llamar también al orden a los sindicalistas y hacerlos parte de un proceso para poder hacer bien las cosas. Y los sindicalistas son elegidos por ellos mismos o los representantes. Pero regresemos a la parte de salud y educación. En educación tenemos que cambiar muchísimas cosas. Estamos viviendo un mundo donde ahorita la inteligencia artificial está tomando control de todo y nosotros tenemos un pensum o un currículum nacional base con 13 materias memorísticas y que preparan a la gente para salir a trabajos que ya no van a existir cuando salgan. Tenemos que ser sumamente activos y creativos en la parte educativa y dar el salto cuántico del cual hablaba el doctor Suger hace muchos años, ¿verdad? Tenemos que involucrar las tecnologías e incluir desde la preprimaria no solamente tecnologías, el idioma inglés mandatorio, sino también educación financiera y tributaria. ¿Para qué? Para que formemos emprendedores y empresarios y no solamente trabajadores y operarios. Eso en la parte de educación. En la parte de salud no vamos a lograr ningún cambio, no importa cuántos hospitales se construyan, si no atacamos la atención primaria en salud, que fue olvidada y los hospitales colapsan porque la gente de un resfrío pasa a una neumonía y de una diarrea pasa a una situación crítica que necesita hospitalización. Necesitamos fortalecer el primer nivel de atención en salud y tenemos que ser creativos en hacerlo. Una forma inmediata para hacerlo es fortalecer a los técnicos rurales en salud y además de eso ponerle mucha atención a agua y saneamiento. Muchos de los problemas son porque el consumo de agua no apta para el ser humano, para el consumo humano. Agua y saneamiento es la base para una buena salud. Tenemos que entrar por eso, fortalecer el primer nivel de atención en salud, el segundo nivel del cual no se habla, que son las CAPS y las CAINIS, y por supuesto, equipar y fortalecer los hospitales. Luego de eso, regreso a la parte de presupuesto, para llegar al presupuesto alcanza. Desde hace ya varios minutos me está indicando Alex que teníamos que hacer una pausa. Claro. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar 5 minutos más para terminar y nos hace falta todavía su propuesta en el área de seguridad, que es el otro tema importante.
Vamos a una breve pausa, apreciables amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Ya estamos al aire nuevamente. Pero sí, este espacio, esta cabina hermosa fue diseñada por nosotros en Libertópolis y está acompañada de esa hermosa obra de nuestro amigo, el escultor Walter Peter. Así es. Bonito, muy aprovechado el espacio. Felicitaciones. Gracias. Bueno, regresando a lo que le interesa a nuestros oyentes, que es escuchar el pensamiento y la propuesta de nuestro invitado hoy, el candidato presidencial de FCN Nación, Sammy Morales. Vamos a ir primero a agradecerle a Evelyn Mengíbar, que también nos manda un comentario por medio del super chat. Evelyn nos mandó 2, pero en el primero, pues lamentablemente pienso que hay cierto ataque ad hominem, pero voy a leerlo eliminando ciertos comentarios, pero en la opinión de Evelyn Mengíbar, FCN Nación, o sea, el partido suyo, quieren seguir acumulando riqueza del Estado, o sea, de los contribuyentes, y que usted no ha hablado de las acusaciones de corrupción que hubo en el gobierno de su hermano y la mala carretera que hizo en Chimaltenango, que a cada rato dice que hay derrumbes. Esto es que hizo su hermano Jimmy Morales, y termina diciendo que le da tristeza la clase de candidatos que hay, que todo lo que hablan nos insinúa, considera nuestro oyente, que va a continuar el robo y la corrupción. 1. Para que las personas que estén participando nos representen, más ciudadanos deben participar. Así que la invito a participar acercándose a un partido o postulándose para algún cargo. 2. La carretera Chimaltenango, se refiere al libramiento de Chimaltenango. 14 kilómetros de extensión. Los derrumbes son en un corte en la montaña donde pues se va a seguir derrumbando mientras no se tomen las acciones pertinentes. ¿Quién tiene que componerlo? La empresa. ¿O acaso cuando usted compra una casa y una pared tiene grietas o se cae un bordillo, ¿a quién le pide que lo repare? La empresa. El libramiento se habilitó, no se inauguró, se habilitó en el 2019. Pasó 2020, 2021, 2022, 2023 y no lo han reparado. Es más, ahorita hay un derrumbe exactamente igual en la Vaz, en la salida de la carretera Vaz que conecta Villa Canales con carretera El Salvador. ¿Por qué? Porque las montañas se caen. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer el talud más amplio, hay que revestirlos con vegetación para que las raíces de esa vegetación sostengan los cerros. ¿Quién lo tiene que reparar? La empresa. 3. Acumulación de riqueza. Yo soy una persona de clase media. He sido empresario durante los últimos 30, 40 años. He vivido las comunicaciones mucho mejor que muchas otras personas que se dedican a otras actividades económicas. Logramos encontrar un espacio en el cine y la televisión que no existía. Abrimos brecha para muchos que ahora pueden producir y pueden hacer cine y se dan cuenta que es posible hacerlo en Guatemala. Sigo siendo un hombre de clase media. Vivo en una casa de colonia como la que tenía antes de que la CICIG fuera a allanar mi casa, y la vendí para trasladar a mis hijos a un lugar donde estuvieran pues sin ese espanto, sin ese fantasma, sin ese recuerdo de esa gente que entró altamente armada a encontrar a mis hijos envueltos en una sabanita, en una toallita y desnudos saliendo del baño, y ellos amedrentando a mi familia con armas de alto calibre. Sigo trabajando en el mismo lugar. La empresa que tengo, el bien inmueble, lo compramos hace casi 20 años. Los carros que tengo los he pagado yo y son un carro 2017, un carro 2010 y un par de carros más. ¿Dónde está el enriquecimiento? No se dejen
manipular, patojos. No se dejen utilizar, siguen narrativas porque eso le funcionó a la CICIG. Es más, voy a regresar a hablar de mi caso. Mi caso, por una factura de 90,000 quetzales, que fue la que me acusaron durante todo el procedimiento y no pudieron lograr nada, por una factura de 90,000 quetzales, me hicieron daño a mí, pero eso no me importa. Esa factura sirvió para salir en los titulares de todo el mundo, arriesgando la calidad y la calificación económica de nuestro país, porque estaban acusando a la familia del presidente de un caso de lavado de dinero donde no había caso. Pero ¿qué es lo que querían? Votar al presidente Jimmy Morales. Pero al hacer eso, le hicieron mucho daño al país y seguimos comprando esas narrativas. Entonces, no sé si me faltó alguna de las tres: Chimaltenango, riqueza acumulada y... No, yo creo que solo eso. Entonces, lo otro ya era un comentario general. Solo quiero agregar algo que sí es importante en lo que respecta al libramiento. Bien dice nuestro oyente Víctor Samuel Raxón que sin duda nos ahorra un montón de tiempo, claro, para circular. Sin embargo, nosotros hemos entrevistado a los constructores y el origen del problema ha sido, y eso me lleva de nuevo a todo el problema burocrático que hay en todo ese sistema de trámites y permisos y autorizaciones, y en que la mayoría de esos trámites, permisos y autorizaciones, para que avance la cosa, hay que pagarle literalmente al que está a cargo de pasar el folder de un lado para otro, porque si no, no hacen nada. La corrupción. Esa es la corrupción hormiga, que es la peor. La corrupción. Entonces, hay que atacarla de frente, pero solo quiero terminar para que nos vayamos al tema de seguridad. El punto es que ellos nos mostraron, y yo creo que hicimos un programa sobre ese tema, porque nos mostraron con los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es, o sea, con evidencia, que no es que ellos no quieran arreglar las cosas que hagan que arreglar. El problema es que toda la corrupción dentro del Ministerio de Comunicaciones les ha impedido hacer esas no pueden arreglarla. Correcciones. Ellos son los responsables de arreglarlo, y usted lo acaba de decir, ellos no han podido arreglarlo porque el Estado no ha recepcionado la obra. Entonces, ahorita está en el limbo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Recibir la obra y hacer que la empresa lo repare. Si la empresa no lo repara, ¿qué pasa? Tiene que ejecutar la fianza. ¿Qué significa ejecutar la fianza? Que la fianza que pagó la empresa para hacerlo, la recibe el Estado con el valor completo de la obra. Es decir, ha habido falta de voluntad, pero no del gobierno que la ejecutó finalmente, sino del gobierno actual. Por eso dije, han pasado 4 años y no se repara. Pónganle coco. Seguridad, para que no se nos vaya el tiempo. Para que terminemos, porque nos quedan 3 minutos. La seguridad es lo que más preocupa al guatemalteco y es donde tenemos que entrarle de inmediato. Está determinado, y no por nosotros, sino ya desde hace muchísimo tiempo, y se han hecho muchas cosas al respecto, pero no se les ha dado continuidad, que los líderes, las cabecillas de las maras, de las bandas de extorsionistas, están en las cárceles. Las cárceles tienen serios problemas de corrupción porque hay que reformar el sistema penitenciario y la ley del sistema penitenciario, de tal manera que la policía del sistema penitenciario no sea infiltrable y no sea sobornable. Pero mientras sucede eso, lo que hay que hacer inmediatamente es construir módulos de aislamiento total para que esos cabecillas de las maras estén pagando su pena y completamente aislados. Después de eso, tenemos que sacar, por supuesto, a la policía y, si es necesario, al ejército a las calles, pero garantizando su seguridad y su certeza jurídica, de tal manera que si el policía o el soldado tienen que enfrentar a cualquier mara, no vaya a haber aquel caso de que por los derechos humanos o porque simple y sencillamente no hay garantías legales para ellos, el policía y el soldado van a parar presos y van a parar olvidados durante 8, 10, 15 años metidos en la cárcel. Hay que equiparlos, hay que dignificarlos. Muchos de los policías están viviendo en casitas alquiladas donde viven 60 policías, y esos 60 policías comparten colchonetas por los turnos que tienen, y esas colchonetas y esas casas están llenas de chinches, pero las alquilan porque es un negociazo de corrupción también de algunos funcionarios que alquilan las casas sobrevaloradas. Por eso hay que tomar y retomar lo que empezó el gobierno del presidente Jimmy Morales, la construcción de estaciones, subestaciones,
para poder atender y apoyar al policía. Hay que equiparlo, hay que darles vehículos. Y los vehículos de un policía se van a deteriorar mucho más rápido. Los vehículos de un policía deben cambiarse cada 3 o 5 años. Es un alto costo, pero definitivamente la tarea que realizan y lo que esperamos que hagan, que se metan a cualquier terreno, que se pasen banquetas para perseguir a un criminal o a alguien, a un extorsionista, que se metan hasta cualquier parte del país, los carros se van a matar. Hay que equiparlos y hay que estar invirtiendo plata en ese equipamiento. Entonces, repito, hay que entrar con drasticidad, hay que revisar y reformar el sistema penitenciario, tanto en su organización como en su ley, y por supuesto aislar inmediatamente a los cabecillas de estas bandas de extorsionistas que están en las prisiones. Bueno, vamos a ir terminando. Jorge, ¿algo que querrás agregar? Solo me quedó una pregunta pasada con relación a esto de lo de las becas de trabajo. ¿Ya hicieron el cálculo de cuánto nos va a costar a los tributarios? Va a costar 1.200 millones de quetzales y va a incrementar en 0.5 el PIB, de tal manera que es una inversión y no es un gasto. ¿Y por qué a mí me salen 4.400 millones de quetzales? Es probable, vamos a ver. Es que tiene que agarrar el 50%, sí, no el 100%. Sí. O sea, agarré las 80,000 personas, lo puse por 1.600 quetzales mensuales para hacerlo así, la mitad del sueldo mínimo. Y eso da 128 millones de quetzales. Luego, por el 1.45 de todas las prestaciones, sube a 185 mensuales. Sí. Por 24 meses son 4.400 millones de quetzales. Nuestros cálculos son un poco menores, puede ser que haya alguna diferencia ahí, pero ese dinero tiene que salir del MIDES. Tenemos que acomodar los programas sociales para que este programa sea un programa social productivo, de tal manera que tenga un impacto en el PIB. Al tener un impacto en el PIB, definitivamente va a mejorar las condiciones de todos, y ese dinero que estamos invirtiendo no se va a gastos, sino, repito, a inversión social. Que se eliminen el resto de mal llamados programas sociales, y esto lo agrego yo y no lo debería decir dentro de una entrevista, pero es lo que pienso, y dedicarlo únicamente a esto, porque no a los que ya estamos pagando impuestos no se nos puede seguir, y lo que no se nos puede seguir ahogando más. Lo que decía Marta Yolanda creo que es importante, hay que hacer una revisión y probablemente una reforma fiscal integral donde veamos la participación de todos, porque tenemos que ampliar la base tributaria, y por eso decía al principio que la SAT no debe actuar con terrorismo fiscal, sino que la SAT debe ser una herramienta amiga que trabaje desde la preprimaria, enseñándole a toda nuestra población la importancia que tiene el tributar, poquito o mucho, pero de gota a gota construimos todo lo que nuestro país necesita. Bueno, ambos nos vamos a tener que ir despidiendo. Solo quiero hacer un comentario que es correcto lo que dice nuestra oyente Dana Álvarez en Facebook. Dice: tengo entendido que el trazo de carreteras lo define la Dirección General de Caminos y el Ministerio de Comunicaciones, no las constructoras contratadas. Y eso entiendo yo que depende. Es correcto. En el caso de Chimaltenango, por también lo que entiendo, es que fue necesario cambiar el trazo, y encima de eso hubo que sacar una ley de expropiación porque las personas no querían vender. A diferencia de las carreteras privadas, que el privado compra el terreno con su dinero, no con el dinero de los tributarios. Con su dinero, y luego traza la carretera y sube la plusvalía para beneficiarlo a él, porque es un negocio. A diferencia de las carreteras del Estado, que se trazan, y las personas que se benefician son todos aquellos que están a la orilla de la carretera, porque su plusvalía crece y su dinero también es mayor. Total, en resumen, hay beneficios de ambos lados. El empresario se beneficia de su proyecto con su dinero, y el Estado, al trazar una carretera, beneficia a la población y a los dueños de esa tierra, porque va a subir la plusvalía y las posibilidades de desarrollo de su comunidad. Sammy, le agradecemos que haya conversado con nosotros, que haya aceptado la invitación a esta entrevista. Y antes de que nos despidamos, con 30 segundos, algo más alguna pregunta que no le hice que usted considera que se la debí hacer. Migrantes. Tenemos que trabajar definitivamente para evitar que nuestros jóvenes migren, y para eso tenemos que generar oportunidad. Pero al que migró hay que tratar que migre de manera regular. Por eso ya se gestionaron en el gobierno de FCN
100,000 visas de trabajo para trabajo regular. Tenemos que fortalecer la migración regular y al que está ya afuera, tenemos que ayudarlo para que pueda apoyar a su familia con remesas productivas y no solamente de consumo. Y también ayudarlo para que esa remesa llegue íntegra a su familia, evitando las tasas leoninas y las comisiones leoninas que quienes hacen las transferencias a veces utilizan. Dios los bendiga, Guates tiene solución y nosotros estamos seguros que es FCN Nación. Soy Sammy Morales y estoy listo para ser presidente de esta gran nación. Apreciables amigos, yo me retiro, continúa con ustedes Jorge Jacobs en la entrevista que les comenté importantísima con la doctora Susana Yuman García, jefe médico de la unidad materno-infantil del Hospital El Pilar, que van a hablar de los cuidados de la madre previo al parto y por supuesto después del parto. Antes de hacerlo, les quiero recordar algo muy importante que depende de ustedes y de nadie más, que es cuidar su sistema inmunológico y su sistema digestivo. ¿Y yo cómo lo hago? Tomando el blend de ELA para cuidar mi sistema inmunológico y el aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo. Y cuidando mi bolsillo, que buena falta que hace en estos tiempos, lo hago pidiéndolo al WhatsApp de ELA 49 50 34 14. 49 50 34 14. Aquellos que compran el blend de ELA en GNC o GNC, recuerden pedirlo como tal, como el blend de ELA, porque no es solo equinacia, es equinacia, vitamina C, zinc, jugo de aloe vera, ginseng siberiano y muchos ingredientes más que hacen del blend de el blend de ELA lo mejor que hay en el mercado, y lo digo por experiencia propia. Haga de este un hábito de vida, cuídese, valórese y pues bueno, nos vemos mañana. Continúen en sintonía de Libertópolis al mediodía.